Seguimos aquí en I+ Deportes y lo hacemos con nuestro topic semanal, con nuestra pregunta sobre fútbol, sobre nuestra pregunta sobre entrenador. En esta ocasión, Tato ha querido hacer una gran pregunta. Es una pregunta que podríamos estar hablando pues, durante días, semanas y meses. ¿Qué significa para ti ser entrenador de fútbol, Tato Jiménez? Bien, pues para empezar, no lo has definido correctamente. La palabra entrenador abarca demasiados conceptos y hoy en día muchos más, porque los entrenadores, para intentar progresar, no solamente nos tenemos que centrar en la disciplina de fútbol, sino nos tenemos que apoyar en otras áreas, bien por parte de la psicología, bien por parte de estudios sobre el liderazgo de las personas. En fin, necesitamos ayudas de otras áreas. El entrenador hoy en día, pues bueno, entre las muchas cosas que tiene que tener es intentar pues adelantarse a lo que puede suceder. La figura del entrenador continuamente está en el aire, es decir, es una persona que está completamente observada, siempre hay dudas respecto a su trabajo en el momento que los resultados no te acompañan, no tiene memoria, el entrenador enseguida, la figura del entrenador se desgasta de cara a la prensa, de cara a la afición, en menor medida de cara a los jugadores, pero bueno, el ser entrenador, pues lo primero que uno tiene que tener es ser honrado, porque tienes que ser muy honrado contigo mismo, con el club y con el jugador. Es decir, a veces al entrenador le cuesta mucho trabajo intentar sentar al bueno, pero a veces no ha dado el trabajo durante la semana, no se lo merece. Entonces, creo que la honradez es de lo más importante que debe tener un entrenador. Otra de las características es que tiene que tener mucha vocación. Es que te adelantas. ¿Tú eres entrenador por vocación o por devoción? Yo soy entrenador por vocación. No era demasiado bueno jugando, entonces bueno, cuando estaba allí en el campo sí que me gustaba. Luego ya empecé a estudiar en el INEF. Como ya sabéis, yo anteriormente he trabajado en otros sectores, dentro de los cuerpos técnicos, tanto la preparación física como de segundo entrenador. Y bueno, y al final uno se va formando, porque sí que es complicado llegar a ser primer entrenador ya a partir de la tercera división. Ya es una categoría exigente, es categoría nacional. Entonces, bueno, yo me defino como entrenador más por vocación. Sí, ¿no? Sí. Otra característica importante del entrenador es que no se tiene que cansar de aprender. Y luego una que tenemos que vivir con ella es que tenemos que saber convivir con la crítica. Si no sabes convivir con la crítica, vas a sufrir mucho dentro de este mundo. Vale, te tengo que salir dos preguntas, una relacionada con cada tema. ¿Estudias mucho para ser entrenador? Yo sí. A ver, aparte de que estudie para ser o no entrenador, ya sabes que ¿Y qué estudias? Por ejemplo, yo estudio pues la forma de... O sea, yo intento analizar qué hacen entrenadores exitosos y a partir de ahí pues creo mis propios modelos y luego pues intento lo que veo en los partidos, por ejemplo, si yo me lo podría llevar a los equipos que yo posiblemente pueda dirigir. También veo cómo... Y aquí queda claro que un entrenador básicamente es un robaidеas. Sí, yo creo que, por ejemplo, Guardiola lo definió muy bien, todos copiamos de otro. Guardiola, hay una entrevista de él donde estuvo creo 17 horas sin parar hablando de fútbol con Bielsa. Entonces, seguro que Guardiola también copió ideas de Bielsa o de Juan Malillo. O sea, unos nos copiamos a otros. El problema no es copiar, el problema es que no lo sepas adaptar. Es decir, si tú quieres el ritmo de juego que tenía el Barcelona del Guardiola en un equipo de tercera división, estás cometiendo un error, es casi imposible. A veces no vas a poder llegar porque ni son los mismos jugadores, ni la misma calidad, ni el mismo terreno de juego, ni el balón tiene las mismas características. Y no tienes el triángulo formado por Busquets, Xavi, Messi, que sin eso, ¿no? Claro, y al final pues hay veces que el balón le llega a cualquier jugador y no le puede dar esa continuidad que tú estimas. Tú le mandas digamos una pedrada a Iniesta y te devuelve una flor. Entonces, claro, eso es muy poco probable que pase en estas categorías. Entonces tienes que adaptar esa idea a lo que tus jugadores pueden dar. Sigamos. Características del entrenador, Tato.
Pues bueno, pues quizás el entrenador, una de las cosas que solo en mi opinión, hablamos de opiniones personales, tiene que tener es que sea un gran líder y que sea motivador. Es decir, el entrenador, su principal característica que tiene que tener es que el jugador detecte que está allí el entrenador, aunque no diga nada. Es decir, que la presencia del entrenador ya suponga una atención al jugador, que automáticamente cuando el entrenador esté cerca, el jugador detecte que está allí el jugador. Si eso es capaz de hacerlo el entrenador, ya tiene mucho ganado. Es decir, de manera fehaciente te has ganado ya el respeto al jugador. Si el entrenador está allí, digamos, en una tarea y el jugador no detecta que está allí el jugador, te va a tener poca influencia y poca capacidad de influir sobre el jugador. Son 11 personas las que normalmente vienen jugando, entonces al final el entrenador va a tener muchas influencias, porque tiene que poner a uno en función de muchas variables. Al final el lateral izquierdo te va a dar lo que te va a dar, tú ya lo conoces bien, pero a veces establecer esa justicia cuesta mucho. Entonces el jugador tiene que ser, el entrenador en este caso tiene que ser muy honesto con el jugador, y para eso necesitas ganarte el respeto del jugador. ¿Tienes estilo o modelo claro o te adaptas, es lo típico, que fue antes, el huevo o la gallina? ¿Qué tienes? ¿Te adaptas a los jugadores o intentas plasmar tu idea de juego? Vamos a ver, yo tengo un modelo claramente definido, pero principalmente cuando llegas a una entidad lo primero que tienes que hacer es adaptarte a tus jugadores. Tú puedes tener una idea preconcebida, pero esa idea hay que llevarla a la práctica. Entonces, dentro de las características que también debe poseer un entrenador es que sea un estratega. Un estratega significa jugar bien con todas tus bazas. Tienes que intentar decir, bueno, yo estoy aquí y lo tengo que hacer muy bien para seguir progresando, tanto en tu carrera profesional como dentro del rendimiento, del performance del club. Entonces, ser un estratega significa eso, es saber adaptarte a las demandas de la directiva, saber adaptarte al jugador, saber transmitir tu idea de juego, porque quizás que todo el mundo pueda decir, yo tengo una idea preconcebida y una idea de cómo deberían jugar mis equipos, pero luego la realidad es otra. Como podemos ver, quizás está muy de moda el fútbol canalizado, elaborado, que digamos el que es el padre de ello, Marcelo Bielsa o Juan Marillo, o en este caso Pep Guardiola, pero estamos viendo un fútbol muy atractivo y donde está dando un éxito terrible, que es en el Valencia de Marcelino García Toral, donde con muy pocos toques está llegando, está generando ocasiones y está consiguiendo levantar a un equipo y que sea respetado. Por lo tanto, los modelos creo que se adaptan con el paso del tiempo. ¿Habilidades y actitudes de un entrenador, Tato? Pues bueno, quizás una de las habilidades primordial que tiene que tener un entrenador es que sea ordenado. Tiene que ser ordenado en sus conceptos. ¿Por qué? Porque al final el jugador tiene que llegar y saber más o menos ¿Qué hacer en cada qué momento? hacer. O sea, y de qué va a ir sus tareas, cómo van a ser sus charlas. Ya lo hablamos aquí en un programa anterior, cómo va a enfocar los partidos. Al final el jugador tiene que llegar y no le tienes que llenar la cabeza de incertidumbre, sino intentar ponérselo fácil para cuando tenga que reproducir o hacer esas tareas que tú planteas para intentar ganar el partido, que el jugador esté pensando solo en eso. Si continuamente estás cambiando el devenir de las sesiones, al final el jugador va a estar un poquito despistado, un poco perdido. Yo creo que tiene que ser una persona ordenada y sistemática. También tiene que ser riguroso. Ser riguroso te va a llevar a que, si tú analizas los partidos, al final al jugador le vas dando un feedback claro, en cada momento le estás explicando el por qué hay que hacer esto, el por qué no lo vamos a hacer, el por qué hoy atacamos de esta manera, por qué hoy vamos a hacer la presión un poquito más arriba o un poquito más atrás. Al final todo eso te va a dar credibilidad, y los momentos adversos, porque a todos los entrenadores nos van a llegar, lo vamos a solventar mucho mejor. Otra de las habilidades que tienes que tener es ser una persona perseverante. Tenemos que pensar que los entrenadores no conseguimos lo que queremos ver en el primer entrenamiento, ni en el segundo, ni en el tercero. Si hay una característica que nos define a todos, es que siempre nos falta tiempo. Si entrenamos 5 días, ahí si tuviéramos 10. Si tuviéramos 10 diríamos si tuviéramos 20. Al final nos falta tiempo porque el fútbol es un deporte muy complejo y a la vez muy dinámico.
Pero sí es cierto, a mí en mi trayectoria, en mi experiencia, me han dicho muchos entrenadores que a un entrenador se le debe, que los jugadores deben saber la forma de entrenar desde el primer día. La mano del entrenador se debe notar desde el primer día en un equipo. Claro, eso es lo que conforme hemos abierto digamos, esta especie de entrevista. Es decir, que el jugador tiene que saber que ya está ahí el entrenador sin que el entrenador hable. Si el entrenador callado, o sea, el entrenador cuando llegue al vestuario, cuando esté en las tareas, tiene que saber cómo es. Una de las características de los grandes entrenadores es que cuando llegan a los vestuarios, los primeros días ya establecen sus patrones de juego, su normativa interna y cómo se va a ir desarrollando el devenir del equipo. Entonces, claro, si tú ya estableces todo eso, al final el jugador pues, te va conociendo más. ¿Otras cualidades de entrenador, Tato? Pues hay una que está clara que aquí se mejora mucho, es la habilidad comunicativa, comunicativa y social. Al final, los entrenadores tenemos que estar continuamente hablando, somos evaluados, seguro que hoy nos van a evaluar a ti y a mí. Tienes que llegar al jugador. Bueno, dentro de un momento que me voy a Fuentefreno me evalúan, claro, eso es lógico. Seguro que va a ser bueno, no te preocupes. Bueno. La habilidad comunicativa cada vez la tenemos que mejorar más los entrenadores porque tienes que llegar al jugador. Si tú al jugador no llegas es imposible porque al final desconecta, no confía en ti y poco a poco se va desgastando la relación y acaba por perderse. Entonces la habilidad social de llegar al jugador, de preguntarle, de ser cercano a él. Ser cercano a él no significa hacerle concesiones, sino que él sepa que tú estás aquí, pero al final en esos momentos, digamos que puede estar un poquito más perdido, un poquito más a la deriva al jugador, el entrenador sea capaz de ayudarle. Tú tienes otro trabajo, además de ser entrenador, pero seguro que cuando estás en tu trabajo diario, no va nadie a tu trabajo a decir qué malo eres, por qué no lo haces de una forma, no lo haces de otra, y en el fútbol eso sí se hace. Bueno, se hace porque realmente se relativiza todo a poner a unos, a quitar a otros, el yo haría esto, pero porque tus decisiones desde fuera no tienen valor. Si esa persona que te dice no sabes o lo has hecho mal o no conoces el equipo, le dijeras vente mañana conmigo y le dices ahí tienes el equipo, ponte a entrenar para un equipo que juega ataque canalizado elaborado, me preparas un microciclo y vemos tu capacidad respecto a la mía. Microciclo, para que lo sepan, es una semanita. Quizás a lo mejor si se viese en esa tesitura, quizás a lo mejor ya la próxima vez que se fuera a dirigir a un técnico igual a lo mejor le mantenía, pues bueno, un poquito de respeto. Como soy abogado del diablo y debo hacer esta pregunta, ese aficionado dirá, pero es que en tu sueldo va a aguantar este tipo de cosas. Sí, yo ya viene dicho aquí ahora mismo que los entrenadores tenemos que vivir con la crítica. Yo si recibo críticas procuro no entrar en ellas, las asumo, me callo y digo siempre a mi pregunta, intentaré hacer lo mejor de cara al próximo partido. Yo es que soy masoca, yo es que he elegido ser periodista y ser entrenador, ¿sabes? Entonces la doble crítica me gusta más porque es algo más fuerte. Oye, vamos a hacer un test personal, que a mí me gustan estas cosas, ya que me la ha puesto en bandeja Tato Jiménez. Vamos a ver, porque claro, incluso a lo mejor te respondo también a la pregunta. Un jugador, Tato, actual, vamos a hablar de actual, ¿vale? Porque claro, en toda la historia, pues a lo mejor cada uno tendríamos uno. En la actualidad, me va a salir lo fácil, ¿a que sí? Sí, para mí un jugador, yo cojo a Messi por su talento. Vaya, claro, qué listo, qué fácil. ¿Un entrenador? Pues yo escojo a Guardiola por su capacidad de entender el juego de una manera diferente al resto de los entrenadores y también por su manera de transmitir. Y luego también otro entrenador de los que yo admiro es a José Mourinho, por su capacidad también de adivinar lo que puede ir sucediendo en los partidos. Hemos visto entrevistas de algún jugador del Madrid que ha sido capaz de decir que Mourinho es capaz de adelantarse a lo que va a suceder. Entonces, son dos referentes en mi formación, los he estudiado mucho a los dos, los sigo estudiando y bueno, pues una mezcla de los dos para mí creo que es el ideal. A ver, que no me alíes. Un estadio. Dime el Estadio Municipal de La Fuente y todos contentos. Venga, ya. Bueno, pues un estadio... Ahora demasiado la pelota, La Fuente, ¿verdad? Un estadio para mí sí es Old Trafford. Es una cosa a nivel personal, elijo Old Trafford porque coincido con Bobby Charlton, que es un exjugador de allí, que es el teatro de los sueños. Y bueno, creo que los entrenadores, sobre todo los que estamos iniciando nuestras carreras, siempre tenemos un sueño. De ahí que haya elegido Old Trafford.
Sentimental, al final, romántico. Anda ya. Una manía. ¿Tú tienes manías como entrenador? Porque aquí un servidor tiene todas las posibles. Pues sí, todos tenemos manías, pero bueno, quizás una de mis mayores manías es el perfil antropométrico del jugador, que me gusta ser bastante exigente con eso. Eso es el pesito, sí. La basculita, la llevas debajo del brazo, ¿no? Bueno, la carpeta y la báscula. Exactamente, sino para eso hay otros miembros del cuerpo técnico, en el tema de dieta y peso, y bueno, también soy bastante maniático a la hora de intentar buscar el bienestar del equipo. Intento siempre buscar soluciones para que haya un buen clima. Y bueno, luego habrá otras que quizás los jugadores te las puedan responder. Llamaremos a Martín, por ejemplo, que estuvo la semana pasada. ¿Un sueño, Tato? Pues bueno... ¿Ganar la Champions? No tengo un sueño tan atrevido. De momento, seguir creciendo como entrenador y tener una progresión dentro de mi carrera como entrenador. Eso es bonito. Si no fueras entrenador... Pues bueno, otra de las funciones que me gustan, de las cuales no tengo experiencia, es director deportivo, pero en primera opción siempre entrenador. ¿Siempre entrenador? Los entrenadores, hace mucho tiempo, hace un año o dos, hubo una entrevista a Rubén de la Reza en la que decía que lo peor de ser entrenador no es el día a día, sino, bueno, sí, el día a día de estar con los jugadores, sino el run run que te crea cuando no estás entrenando pensando cómo puedes mejorar a tu equipo. Claro, es que eres entrenador 24 horas del día. Continuamente pues ves un partido, te lees un libro, coges un artículo y al final siempre buscas que se pueda llevar a tu área, es decir, o que se pueda llevar a tu equipo. Yo siempre busco una transmisión de lo que yo leo, de lo que veo, de lo que escucho, de lo que otros entrenadores puedes, como hemos dicho aquí, bien copiar para intentar llevártelo a lo tuyo. Un entrenador es entrenador las 24 horas del día. Próximo topic de la semana que viene, déjamelo ya escrito porque ya sabes que a mí con tanta tertulia política y ciudadana a lo mejor se me olvida y claro, luego me echa la bronca, Tato, es que me echa la bronca incluso, es que me echa la bronca, ya pues parece... Pues bueno, un topic de lo que hemos estado hablando para mí que creo que es bastante importante y seguramente pues ahora mismo se va acercando al mercado de invierno y a alguna persona le pueda venir bien, es el decálogo del entrenador pues cuando llega a un nuevo club. Por ejemplo, Sergio Inclán cuando llegó, por ejemplo, Antonio Calle cuando llegue ahora a Pedroñeras. Sí, aquí hay cambios en todos lados, por cierto, Valdepeñas a lo mejor hay cambio de entrenador. Preferente, grupo 1 de aquí de Castilla-La Mancha. Tato, un placer, como siempre. Pues nada, muchas gracias. Oye, tienes muchos fans ya, ¿eh? Estás creciendo como la espuma, ¿eh? Poco a poco, poco a poco. Bueno, próximamente tenemos proyectos, tenemos buenas ideas, o tienes buenas ideas, que no me la quiero quitar, que psicólogo, un técnico que a lo mejor nos puede ayudar un poquito, a lo mejor tenemos una conexión telefónica. Bueno, no queremos avanzar nada porque estamos en negociaciones, que nosotros volvemos este miércoles aquí en I+, Deporte, ya sabéis, sobre las 8:15 de la tarde, tras el informativo, y recordar, que siempre se me olvida, lo de la gala, 14ª gala de los premios I+ Televisión del próximo 17 de noviembre en el Teatro Quijano de Ciudad Real. Ya lo saben, tienen aquí, en la Plaza del Pilar número 7, en la entreplanta, que hay algunas personas que dicen, no sabemos dónde está, no sabemos dónde está. Pues entre un bar y un banco estamos ahí, en la entreplanta. Pueden recoger las invitaciones para acudir ese viernes 17 de noviembre a partir de las 9 de la noche, que nos lo vamos a pasar genial, con humor, baile, cante, Teatro Quijano, 17 de noviembre, 9 de la noche, 14ª gala de los premios I+ Televisión. Tato va a ir, se lo obligo yo, porque ya sabes. Que Tato, muchas gracias. A ti. Hasta la próxima semana. Que a ver si aciertas un poquito más en los resultados. Se intentará, yo hay que intentar buscar el equilibrio, que diría todo buen entrenador, ¿no? El equilibrio. Ustedes busquen el equilibrio, pero sonrían y sean muy felices. Hasta este miércoles. Hasta luego.